tardes, mi nombre es Génesis. Desde Podemos queremos agradecer la invitación de la Fundación Avanza Colombia a esta edición del Congreso de Periodismo de Opinión y Paz. Lamentablemente no podemos asistir personalmente a este evento, aunque no obstante sí responderemos a las preguntas que nos han transmitido las compañeras y compañeros a través de nuestro diputado Chema Guijarro, que es secretario general del Grupo Parlamentario Unidos Podemos y ciudadano hispano-ecuatoriano. Buenas tardes, Chema. Muy buenas tardes, Génesis. ¿Qué papel ha jugado la comunicación y el periodismo de opinión en la construcción de Podemos? Bueno, yo creo que ha sido uno de los elementos clave, ¿no?, para explicar el éxito de Podemos en estos 3 años de existencia que tenemos, ¿no? Creo que ha tenido que ver dos elementos muy importantes, ¿no?, dentro de la comunicación. Por un lado, un discurso rupturista, ¿no?, que entra en un momento donde la sociedad española se siente desafecta con su clase política, y en ese sentido, digamos, el haber conseguido instalar ese discurso ha sido clave, ¿no?, para explicar el éxito. Y luego yo creo que también ha habido un elemento de imagen, ¿no?, que para expresar, digamos, la novedad de un partido como el nuestro ha jugado también un papel fundamental, desde cómo nos presentamos ante la Cámara, qué tipo de vestimenta, ¿no?, tratando de dar la idea aquella de que somos gente normal haciendo política, ¿no? Eso yo creo que también ha sido fundamental. Ahí el elemento clave también, ¿no?, y esto hay que decirlo, ¿no?, ha sido Pablo Iglesias, ¿no? Él ha sido, digamos, antes que un líder de un partido político, ha sido un comunicador, ¿no? Y eso fue, digamos, una espoleta fundamental para que surgiera el movimiento y nos consideramos como partido, ¿no? Luego, digamos que se ha dado una coralidad en la representación, ¿no?, y en las portavocías de Podemos, ¿no?, y sobre todo una feminización, que es lo que estamos ahora en ese proceso, pero como digo, en un primer momento el elemento o el factor Pablo Iglesias fue clave, ¿no? ¿Cómo conciben la paz o qué elementos pueden configurar una sociedad en paz? Bueno, yo creo que, digamos, por lo menos la experiencia que tenemos en España es que la paz es un ejercicio diario, ¿no?, digamos, que hay que saber construir, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia española, ¿no?, que como sabes tiene mucho que ver con una de las guerras civiles más dramáticas que se vivieron en el siglo XX, pues implica que aquí se vivió una paz, pero una paz de los vencedores, una paz, como decíamos, una paz del cementerio, ¿no?, donde durante 40 años estuvo absolutamente prohibido, ¿no?, y castigado cualquier tipo de disidencia. Por lo tanto, yo diría que un elemento fundamental para consolidar una paz duradera es la otra pata, ¿no?, de esa gran ecuación, que es una justicia social, ¿no?, que tiene que garantizar esa paz. Y ahí entra el papel del Estado, ¿no?, en un doble sentido, ¿no?, en el sentido, vamos a decir, de garante pasivo de derechos, ¿no?, es decir, es el Estado el que tiene que garantizar a toda la ciudadanía los derechos económicos, sobre todo derechos políticos y civiles, pero hay un elemento activo del Estado, ¿no?, para legitimar esa paz, que tiene que ver con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, ¿no? Solo así logras legitimar un Estado, ¿no?, que es el único instrumento capaz de asegurar una paz. ¿En qué medida el trabajo político y social de Podemos puede hacer un aporte a la necesidad de construcción y consolidación de movimientos, organizaciones y partidos en la Latinoamérica actual? Bueno, yo creo que ahí cada uno tiene que ser capaz de sacar sus propias conclusiones, ¿no? No hay dos casos iguales, y bueno, yo aquí lo que puedo decir es contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia, pero evidentemente luego cada uno debe ser capaz de extraer lo bueno y lo malo de esa, ¿no?, si acaso no pudieran extraerse lecciones, ¿no?, que no siempre. Pero yo ahí diría que, digamos, las experiencias que nosotros hemos buscado y en las que nos hemos mirado tienen que ver básicamente en 3 niveles, ¿no? Por un lado, hemos hablado de una profundización democrática, y digamos que ahí hay modelos anglosajones que nos han inspirado, ¿no?, así como otros modelos. Pienso, por ejemplo, en Canadá o en algunos otros países, ¿no?, con democracias avanzadas. En lo que respecta, digamos, a los derechos económicos y sociales, claramente el modelo nórdico ha sido una de nuestras referencias, ¿no?, y tendemos a hablar mucho, pues eso, del sistema educativo finlandés, ¿no?, o del sistema de pensiones noruego, etcétera, cosas a las que nos gustaría parecernos, ¿no?, y en las que nosotros nos miramos. Pero hay un elemento fundamental que aprendimos de América Latina, y por lo menos yo me aplico esa lección, que tiene que ver con cómo se construye un sujeto político, ¿no? Y yo creo que la experiencia latinoamericana de principios del siglo XXI fue clave para entender y explicar cómo se puede crear un sujeto político popular capaz de alcanzar el poder por la vía democrática, por la vía electoral,
de alguna forma bypaseando, ¿no?, una estructura de poder que por lo general está hecha para que no lleguen las alternativas populares, digamos, al gobierno, ¿no? Sin embargo, lo que se ha demostrado y lo que Latinoamérica nos ha demostrado es que se puede construir ese sujeto, ¿no?, se pueden ganar elecciones y se puede gobernar de una forma distinta de la que se había hecho tradicionalmente. ¿Qué mensaje lanzaría a las FARC en su proceso de implementación y verificación de acuerdos y al ELN durante el proceso de conversaciones que inicia para cerrar el capítulo de la lucha armada con condiciones de participación política real? Bueno, yo creo que lo primero es, querría empezar ahí lanzando y mandando mis mejores deseos y toda mi solidaridad, ¿no?, a las compañeras y compañeros para que afronten este momento histórico, ¿no?, por el que está pasando Colombia y por el que está pasando toda América Latina, ¿no? Aquí yo diría que todos los ojos del mundo están puestos en lo que ocurre ahora mismo allí, y es importante que aquello sirva como un ejemplo, ¿no?, al resto de la humanidad. Yo diría básicamente que creo que el gran desafío que afrontan tanto las FARC como el ELN es un desafío muy similar al que hemos tenido nosotros, es decir, como fuerza política que también entra a jugar, ¿no?, de nuevas en un escenario político que no es el nuestro, en el que no estamos acostumbrados. Yo diría que nuestro desafío, y creo que el de organizaciones como las que acabamos de citar, tiene mucho que ver con no solo ser capaces de ser unos dignos representantes del pueblo que queremos representar, ¿no?, sino que tenemos que ser capaces también de demostrar que somos capaces de gestionar la política pública, ¿no? Y en ese sentido, transmitir y trasladar esa confianza es un reto mayúsculo, ¿no?, porque lograr éxitos, ¿no?, tal y como se han venido logrando en algunos países en estos últimos años, no es para nada sencillo, ¿no? Hay que aprender, y eso es una lección que nosotros estamos aprendiendo, ¿no?, en estos últimos meses, sobre todo a marchas forzadas, y seguro que, bueno, que también les tocará ¿no?, a ellas y a ellos afrontar esa fase, ¿no? Lo que les puedo decir es que, bueno, pues que hay que afrontarlo por lo menos con el optimismo, ¿no?, con el que hay que afrontar esta etapa histórica, y sabiendo al fin y al cabo que, bueno, que tenemos una misma fe en aquello que decía Allende, ¿no?, de que la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no? Pues ahora se trata de ponerse, ¿no?, el saco y de hacer de la historia algo nuestro, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, mando un saludo muy fuerte a todas las compañeras y a todos los compañeros de Colombia.